Capítulo 1172. La primera persona que muere por ti. Hansen usó su sutra del pulso sanguíneo para abrir 9 bloqueos genéticos. Bajó su cuerpo rojo y esquivó el puñetazo entrante de Drabón. Draibon era un espíritu rey fuerte, y la condición física de Hansen no estaba del todo al nivel necesario para derrotar al espíritu de manera confiable. Al menos, sabía que no podía luchar contra el de frente. Usando sus técnicas de Fénix, Hansen despegó en el aire. Mientras esquivaba los ataques subsiguientes de Drabón, Hansen lanzó algunos golpes propios. Draibon era poderoso, sí, pero su velocidad y agilidad no eran suficientes para competir con Hansen y sus técnicas de Fénix. No cedió en sus ataques, pero cada uno falló, y eso no parecía probable que cambiara en el corto plazo. No puedo creer que los humanos hayan llegado tan lejos y puedan ser tan fuertes. Los superadores que observaban la pelea estaban increíblemente emocionados. Yu Ping observó atentamente a Hansen y reconoció que ningún otro humano había alcanzado un nivel de habilidad como ese. Los espíritus y las criaturas estaban todos en shock. Hansen era un don nadie que había venido de la nada. El Rey Drabón se veía agrio, y las llamas de su furia solo se avivaban con cada ataque fallado. De repente, se quitó la placa de pechera de su armadura. Puso su mano izquierda dentro de su caja torácica, como para hurgar en un bolsillo. Luego, sacó un hueso. Parecía cristal, pero claramente era hueso. Hansen lo vio, y le hizo dudar en atacar. El Rey Drabón sonrió amenazadoramente mientras sostenía el hueso en forma de corazón en su mano. Luego, con su otra mano, lo golpeó con el puño. Don. Era como si lo estuviera tocando, y la acústica que llevaba estaba infundida con un extraño poder. Hansen hizo todo lo posible para resistirlo. Pero el poder se aceleró rápidamente y explotó en su corazón como si se hubiera bloqueado como un rayo centinela. Empezó a sentir como si su corazón fuera a explotar debido a la repentina afluencia de esa fuerza aterradora y malévola. Hansen se sorprendió por el rápido giro de los acontecimientos. El Rey Drabón era enorme y inicialmente parecía un tronco torpe que se centraba puramente en la fuerza. Hansen nunca esperó que fuera tan hábil con los poderes sónicos. Don. 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 El Rey Drabón era como un Buda en el campo de batalla ahora. Sostenía su pez de madera con fuerza y continuó golpeándolo sin pausa. Los extraños poderes violaron el corazón de Hansen y se precipitaron en él sin tregua. Si Hansen fuera un humano común, su corazón ya se habría incinerado. Si fuera una supercriatura común la que estuviera luchando contra el Rey Hueso Seco, sus corazones probablemente se habrían partido en dos. Solo una cosa mantenía a Hansen resistente a la muerte, frente a ese vil ataque. Los poderes sónicos del Rey Hueso Seco se enfrentaban al mantra de herejía de Hansen, y la maldición de la inmortalidad hizo que el corazón de Hansen fuera más fuerte que todos los demás. Hansen no era ajeno a que su corazón sufriera ritmos anómalos y se viera sometido a tensión. Esto puede haber sido peor de lo que nunca había sido, pero Hansen tenía la pizca de resistencia adicional necesaria para soportar el dolor. Su corazón siguió latiendo, pero cada latido era como un trueno. La sangre comenzó a brotar de su boca. El Rey Hueso Seco se está yendo a todo. Es una amenaza terrible, y los oponentes con corazones débiles realmente no tienen ninguna posibilidad contra él. Baby Ghost pensó que Hansen era un hombre muerto, y solo sería cuestión de tiempo antes de que cayera. La audiencia estaba en desorden. El tamborileo del Rey Hueso Seco había afectado a los que estaban en las gradas, y las criaturas de sangre sagrada y los espíritus reales comenzaron a derramar su propia sangre. Salieron del estadio en masa para evitar morir. Los espíritus reyes realmente son de su propia clase. No hay esperanza para los humanos de competir contra ellos. Los humanos que habían huido del estadio estaban en shock y apenas podían comprender lo que acababan de presenciar. Es una pena.
Ansem ciertamente tiene el poder para competir, y tal vez incluso matar a una supercriatura, pero el Rey Hueso Seco tiene un poder injusto y miserable. Todos creían que Ansem tenía mucha mala suerte, teniendo que enfrentarse al Rey Hueso Seco de todos los enemigos. Yu Ping también había abandonado el salón. Ya no podía ver lo que estaba pasando, pero aún podía oír el ritmo solemne y mortal para el corazón en la distancia. Los corazones de la audiencia que había huido continuaron moviéndose y latiendo erráticamente, incluso cuando estaban fuera del salón marcial con las puertas cerradas. Espero que no muera por mí y por Yuchen. Yu Ping estaba preocupado. ¿No quieres que muera? Una voz femenina sonó detrás de él. La cara de Yu Ping cambió cuando un espíritu femenino se acercó de repente. Solo creo que es una pena que muera de esta manera. Podría hacer mucho al servicio del Señor Inmortal, dijo Yu Ping con una voz escalofriante. El espíritu sonrió, diciéndole: Mi paciencia tiene sus límites. Si no matas a Sang Yugen, él será la primera persona que muera en tu nombre. Su sangre estará en tus manos. Y cuando termine con el mocoso de ahí dentro, seguiré adelante y mataré a otro humano. Por el hecho de que no estás dispuesto a matar a Sang Yugen, mataré sin piedad a todos y cada uno de los humanos de este refugio. Una vida es todo lo que se necesita, Yu Ping. Una vida puede detener la masacre que se avecina. Hazlo por el bien común. Yu Ping estaba mortificado, pero le dolía saber que ella haría lo que acababa de decirle. Su lógica era extraña, pero no era algo con lo que pudiera luchar. Había retrasado esto durante 20 años, pero incluso él podía decir que su paciencia se estaba agotando demasiado. Hombres como Yu Ping no podían tomar una decisión donde las vidas estaban en juego, y al menos una tenía que ser sacrificada. Si no podía matar a su mejor amigo, lo estaría haciendo a costa de muchos más. ¿Por qué yo? 20 años de desprecio se habían acumulado en el corazón de Yu Ping. No lo sé, ¿encajas en el perfil? En realidad no importa. Tener razones para hacer cualquier cosa es tan mezquino, ¿no crees? La mujer lo miró, casi sin importarle. Yu Ping estaba tan enfadado que desenvainó su espada e intentó atacarla. La habilidad que había asustado a Ansem no tuvo ningún efecto contra ese despiadado espíritu. Simplemente la desvió con la mayor facilidad. Yu Ping entonces sacó una daga e intentó apuñalarse a sí mismo. Si no tenía lo que hacía falta para matar a otro, entonces la única otra solución era acabar con él mismo. La mujer no intentó evitarlo, pero cuando la daga tocó su piel, se detuvo. Entonces lo agarró y lo teletransportó de vuelta al campo de batalla. Lo arrojó a los asientos de la audiencia y lo obligó a ver cómo Ansem fallaba y caía. Le dijo: Esta es la primera persona que morirá, todo porque eres débil. Capítulo 1173. El corazón latido 10 veces. El Rey Hueso Seco siguió golpeando el hueso del corazón sin cesar. Cada explosión sónica hizo que Ansem tosiera más sangre. Cada latido era más fuerte que el anterior, aumentando la cantidad de dolor y tensión que el corazón de Ansem tenía que soportar. Draibone iba a hacer esto 10 veces. Después del 10º golpe del pez de madera, el daño que causaba cada golpe subsiguiente no aumentaba, pero el Rey Hueso Seco podía seguir y seguir. Y hasta ahora, había sido suficiente para suprimir cualquier cosa que Ansem pensara hacer. Hasta ahora, solo había golpeado el pez de madera 7 veces. Aún quedaba más dolor para Ansem, y en el 7º golpe, cayó al suelo en un charco de su propia sangre. Sin embargo, su corazón aún no cedió. El Rey Hueso Seco podía leer el nivel de forma física de una persona y evaluar lo que se requeriría para matarla. Había creído que el 6º golpe sería suficiente para matar a Ansem, pero ahí estaba, sin doblegarse, sin inclinarse, sin romperse. Para su sorpresa, Ansem había sobrevivido al 7º golpe.
Esto no quiere decir que el rey Hueso Seco estuviera muy preocupado por el asunto. Sabía que mataría a Hansen tarde o temprano, y eso era todo. Después del séptimo golpe, el octavo siguió rápidamente después. Hizo que un rayo se estrellara directamente contra el corazón de Hansen, o al menos eso sintió. Don. El corazón de Hansen estaba latiendo, y parecía que estaba a punto de saltar a través de su caja torácica y salir de su pecho. Un dolor como de electricidad recorrió su cuerpo, causando un dolor inmenso en cada miembro y en cada órgano de su interior. La piel de Hansen comenzó a agrietarse. Las venas estaban inflamadas, haciéndole parecer rojo como un monstruo que había sido cocido. Mira su cara, no es que tengas que recordarla por mucho tiempo, estoy segura de que será reemplazada por vistas aún más lamentables en un futuro cercano. Dijo la mujer a Yu Ping. Si Yu Ping tuviera el poder necesario, habría matado al diablo en su oído. Pero ella ni siquiera le permitía cerrar los ojos, por lo que se vio obligado a ver cómo Hansen se retorcía de tortura y tormento. Aprietar los dientes puede haber sido una salida para la ira, pero no ayudó esta vez. Se sentía desesperado, él tenía la culpa de que Hansen estuviera tirado en el suelo en un charco de su propia sangre. Déjalo ir y mataré a San Yuchen. Yu Ping tembló mientras murmuraba esas palabras espantosas que nunca pensó que se escucharía a sí mismo decir. Sabía que no tenía elección en el asunto. La mujer prácticamente lo estaba exigiendo, y sería una locura por su parte resistir mucho más. Solo causaría más dolor, especialmente a aquellos que no merecían un destino adverso. No podía soportar la idea de que otros murieran de forma tan cruel por su culpa. Pero la mujer entonces dijo: Necesitas saber quién manda aquí, gusano sin sentido. Soy yo, no haces tratos conmigo. Podría haber vivido, pero ese barco ha zarpado. Morirá porque eres débil, morirá porque siempre has sido débil. Eres patético, eres tú quien lo ha matado. ¿Cómo pudiste permitir esto? La mujer era más fría que el diablo, y su mente era más retorcida que las llamas del infierno mismo. Hansen se sentó en el campo de batalla. El dolor aún no había disminuido, pero a pesar del frenético tormento que su corazón estaba soportando, su mente estaba tan clara como el cristal. Los primeros ataques del rey Hueso Seco no habían sido tan efectivos, pero notó algo interesante a medida que el poder aumentaba. Hansen no había contraatacado porque había estado meditando sobre este descubrimiento. El mantra de herejía venía del Sutra Maligno. El Sutra Maligno no era muy diferente del Sutra Dongsuan y el Sutra de la Escarcha. Como el Sutra Maligno estaba perdido, las técnicas en sí mismas se habían perdido. El mantra de herejía era otra recreación que era simplemente más completa. Hansen había maximizado todo lo que podía con el mantra de herejía, ya que la maldición de la inmortalidad se suponía que era el nivel final de la habilidad. Pero al presenciar los ataques realizados a través del hueso del corazón, Hansen sabía que podía continuar practicando. Los ataques del hueso del corazón intentaban destruir el corazón de uno. Para Hansen, hizo que su corazón se retorciera y latiera más rápido que cuando estaba en medio de aprender la maldición de la inmortalidad. Y esto le dijo a Hansen que tenía que haber una manera de llevar el mantra de herejía más lejos. Mientras el corazón de Hansen latía como 1000 tambores, concentró su mente, tratando de aprender lo que el rey Hueso Seco estaba haciendo. Quería poder replicarlo por sí mismo, la próxima vez que tuviera tiempo libre para practicar. Era imposible recuperar el Sutra Maligno, pero Hansen al menos podía seguir adelante con el mantra de herejía. Iba a desbloquear la quinta maldición y a hacerla más fuerte, sin importar el costo. Don. Cuando sonó el 9º golpe de tambor, Hansen sintió como si su corazón estuviera a punto de ser desgarrado. Pero su corazón era como un globo. Los feroces poderes emitidos por el hueso del corazón lo inflaron, pero todo se liberó rápidamente en la pausa entre cada latido. Las grietas y las costuras comenzaron a formarse con cada latido, pero no importaba,
Su mantra de herejía aseguraba que su corazón se curara inmediatamente y estuviera listo para lo que viniera después. La agonía hizo que Hansen quisiera gritar de alegría, aprendiendo que su corazón se estaba volviendo mejor que lo que se requería para la maldición de la inmortalidad. Y así, continuó tratando de registrar lo que el rey Hueso Seco le estaba haciendo. Podría ser la clave para abrir la quinta maldición. El disfrute de Hansen del hueso del corazón comenzaba a ser evidente, y esto hizo fruncir el ceño al rey Hueso Seco. Hansen había resistido 9 ataques hasta ahora, y el rey Hueso Seco comenzaba a tener dudas. Su juicio sobre el poder del humano podría haber sido incorrecto, pensó. Sus ojos rojos volvieron a mirar a Hansenador. La condición física del joven realmente no estaba a la altura de los espíritus de clase rey, sin embargo. Pero no era como si pudiera volver atrás ahora. El rey Hueso Seco tenía que terminar lo que había comenzado y seguir adelante con el 10º tambor de hueso de corazón. No creo que tengas lo que se necesita para resistir el 10º ataque. Entonces, el rey Hueso Seco acumuló un poder aterrador en su mano izquierda. Lo desató sobre el pez de madera. Don. Entonces, no solo el corazón de Hansen tuvo que sufrir. Todo el campo de batalla tembló y se puso patas arriba. Todo el estadio quedó destrozado, mientras una columna de neblina y polvo comenzó a cubrir la atmósfera y sofocar la visión. Los ojos de Yu Ping poseían una furia como ninguna otra mientras miraba a través del campo de batalla. A su lado, la mujer simplemente se rió con frialdad. Pero cuando el polvo se asentó, Hansen estaba sentado quieto. Parecía ileso. Se limpió la sangre que había manado y se levantó sin problemas. Capítulo 1174, Superando la prueba. ¿Cómo es posible? El rey Hueso Seco parecía estar sufriendo rigidez cadavérica. Era incapaz de moverse, congelado por la pura incredulidad. Cuando había golpeado el pez de madera la 9ª vez, Hansen parecía dañado y bajo mucha presión. Pero cuando fue sometido al 10º y último, el más brutal de todos los golpes, parecía bien. Estaba ileso, como el rey Hueso Seco no había esperado que estuviera. Desde los asientos de la audiencia, Yu Ping sintió felicidad de una manera que no había sentido en mucho tiempo. La mujer, por otro lado, se quedó sin palabras. Hansen miró al rey Hueso Seco feliz. Había logrado controlar el bombeo de su corazón, haciéndolo moverse al ritmo del latido. Con el poder que fluía a través del cuerpo de Hansen, su sangre rugió a través de sus venas con la libertad y la ferocidad de una gran cascada. Sus vasos sanguíneos casi no habían podido soportarlo. Estuvo muy cerca de fallar. Con la maldición de la inmortalidad reforzando su corazón y vasos sanguíneos, pudo acercarse al umbral para soportar el abominable ataque musical del rey Hueso Seco. Hansen sabía que no podía escucharlo más, ya que más presión podría hacer que su corazón fallara. Tenía que levantarse y aprovechar el shock de todos para atacar. Lo hizo, sin embargo, pensando que los siguientes golpes seguirían aumentando en poder. No sabía que el rey Hueso Seco había llegado al límite en el 10º. Hansen volvió a desplegar sus técnicas de fénix y despegó hacia el cielo, acelerando alrededor del rey Hueso Seco como un proyectil en medio de la batalla. El rey Hueso Seco frunció el ceño. Esquivó el ataque de Hansen y golpeó el hueso del corazón una vez más. Don. El corazón de Hansen era como un globo completamente inflado, pero para su sorpresa y deleite, el poder liberado por el rey Hueso Seco no fue más fuerte que lo que había soportado anteriormente. El rey Hueso Seco golpeó el hueso del corazón de nuevo. Si fuera cualquier otra persona enfrentándose al rey Hueso Seco, sus corazones no podrían lidiar con el cruel sonido del pez de madera. Serían incapaces de luchar y tal vez incluso morirían en el acto con un agujero donde antes estaba el corazón. Incluso las élites que podían soportar sus ataques serían incapaces de tomar represalias. Todavía terminarían perdiendo.
Pero el latido del corazón de Ansem estaba sincronizado con la melodía malévola del rey Hueso Seco ahora, y no podía afectarlo. Determinar quién iba a ser el vencedor en esta pelea parecía una tarea imposible. Extraño. ¿Por qué la habilidad más poderosa del Rey Hueso Seco no funcionó en ese tipo? El fantasma bebé se estaba hablando a sí mismo en intensa observación de la batalla. Ansem no le tenía miedo al hueso del corazón, pero su condición física era baja y no tenía la espada Fénix ni Atalla con él. El cuerpo del rey Hueso Seco era robusto, y cada vez que Ansem golpeaba el espeluznante esqueleto del espíritu, era como arrojar su puño contra un pilar de acero. El rey Hueso Seco tampoco tenía ningún órgano que aprovechar. Debido a esto, la explosión Yin-Yang era inútil. Mientras Hansen se preguntaba qué podría hacer a continuación, de repente escuchó el latido del tambor del hueso del corazón moverse a un ritmo. Era una melodía adecuada, como si estuviera tocando en tándem con una canción fantasma. El latido del corazón de Ansem fue perturbado una vez más, y esto le hizo incapaz de esquivar con éxito el siguiente ataque del rey Hueso Seco. Sufrió un golpe en el brazo. Como resultado, fue enviado volando unos cientos de metros. Dio una voltereta en el aire para tratar de reducir el impacto, pero aún le dolió. Y mientras esto sucedía, el rey Hueso Seco regresó a tocar su requiem impulsado por tambores. La melodía pudo perturbar el latido del corazón de Ansem sin problemas. Ansem usó sus técnicas de Fénix para luchar de nuevo, deseando tener el Sun que Xian Jin le había dado. Si lo tuviera, podría posiblemente luchar de nuevo. Pero mientras Ansem aún estaba pensando, el rey Hueso Seco saltó fuera de la arena y habló. El tiempo se acabó, has superado la prueba. Ansem planeaba seguir luchando, sin esperar que el rey Hueso Seco cumpliera su promesa. Después de todo, parecía extremadamente decidido a matar a Ansenador. La cara de la mujer se puso verde mientras se levantaba y se fue corriendo. Yu Ping sintió que una gran ola de alivio lo inundaba, como una marea purificadora. Los pensamientos que habían pasado por su mente en la última media hora fueron horribles, todos relacionados con lo que sucedería después de la muerte de Ansenador. Estaba muy contento de que Ansem realmente hubiera logrado triunfar y superar la prueba. Entrar en el 5º piso significaba que Ansem era un supervisor del refugio. La mujer no podría intimidarlo tan fácilmente ahora, ya que tenía que ser tratado como un igual. Todos los que estaban parados fuera del estadio, habiendo sido ahuyentados por el aterrador hueso del corazón, escucharon que los sonidos llegaban a su fin. Anhelaban saber el resultado. Cuando volvieron a entrar, vieron a Ansem hablando con el rey Hueso Seco. Les quitó el aliento, reconociendo que un humano había podido sobrevivir a una brutalidad tan frenética. El rey Hueso Seco llevó a Ansem al 5º piso. Lo presentó a todos, diciendo: Somos uno y lo mismo ahora. Si hay algo más que quieras saber, ven a buscarme. El rey Hueso Seco había ido a la prueba esperando una pelea fácil. Creía que Hansen era como una alimaña que podía ahuyentar o aplastar bajo sus pies sin problemas. Pero ahora tenía un gran respeto por el humano y deseaba ser amigo de Ansenador. Ansem aprovechó la oferta inmediatamente y preguntó: Hermano Hueso, ¿sabes quién firmó el contrato de Xiuping? El rey Hueso Seco sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que se le preguntara esto, así que respondió: Fue Injun. Cuando el señor inmortal está ausente, ella está a cargo. Las supercriaturas solo le obedecen a ella. Si piensas ir tras ella ahora, no le costará mucho deshacerse de ti. Espera un poco y pronto te ayudaré. Gracias, hermano Hueso. Ansem entendió lo que quería decir. El rey Hueso Seco le había insinuado subliminalmente a Ansem que Injun también era su enemiga. Ve a descansar, te lo has ganado. Dentro de 2 días, podemos recibir la fruta del cielo. El rey Hueso Seco estaba llevando a Ansem a un palacio. ¿Fruta del cielo?
Ansen no entendía. El rey Hueso Seco sonrió y explicó. Nuestra misión es recolectar las nueces de la fruta del cielo. El resto de la fruta todavía puede beneficiarte, por supuesto. Quien la consiga primero se la queda. Te explicaré más tarde, aunque... Ansen salió del refugio después de eso, temeroso de que quedarse allí más tiempo dañara su cuerpo. De vuelta en el refugio subterráneo, volvió a su tamaño normal. Se concentró en absorber y refinar sus esencias geno de vida, y se alegró de descubrir que ahora progresaba mucho más rápido. Capítulo 1175. Papel místico. Esencia geno de vida absorbida. Puntos geno super más 1. Un rato después, Ansen pudo obtener un punto geno super. Le hizo muy feliz. Mi capacidad para refinar las esencias geno de vida ha mejorado mucho, tras desbloquear el sexto bloqueo genético de la Sutra Dongshuan. Ansen pensó para sí mismo mientras continuaba su práctica. Esencia geno de vida absorbida. Puntos geno super más 1. Un rato después, la voz familiar sonó. Ansen se quedó en su habitación la mayor parte del día, concentrado en el refinamiento y la absorción de las esencias geno de vida que había acumulado hasta el momento. Pudo refinar completamente cada esencia geno de vida que había recogido, aparte de la del escorpión rey invisible. Después de abrir su sexto bloqueo genético, sus poderes de absorción eran mucho más fuertes. ¿Impresionante? Exclamó, al darse cuenta de cuántas esencias geno de vida había podido absorber. En total, la cuenta de puntos geno super de Ansen había llegado a 24. Ahora que podía absorber rápidamente las esencias geno de vida de las supercriaturas, podía concentrarse en cazarlas para maximizar sus estadísticas en un futuro próximo. Ansen, supercuerpo super espíritu rey. Nivel, trascendente. Duración de la vida, 400. Requisito de evolución, 100 puntos geno. Puntos geno poseídos, 100 puntos geno ordinarios, 100 puntos geno primitivos, 100 puntos geno mutantes, 100 puntos geno de sangre sagrada, 24 puntos geno super. Ansen supuso que su nivel de condición física debía estar alrededor de los 2500. No estaba lejos de poseer la fuerza de una supercriatura él mismo. Ansen se tragó algunas nueces más y regresó al refugio inmortal. Allí, se tomó el tiempo para hablar con Sang Yuchen. Después de eso, Ansen regresó al quinto piso. Invocó al rey dragón y le preguntó. Estoy en el piso más alto, ¿cómo vas a encontrar el árbol para mí? El rey dragón olfateó su nuevo entorno y dijo. No huelo el árbol del cielo. Vas a tener que llevarme a dar un paseo. No tengo tiempo para eso ahora. Tengo que ir a recoger la fruta del cielo con el rey Hueso Seco más tarde. Ansen luego procedió a contarle al rey dragón lo que el rey Hueso Seco le había contado. El rey dragón dijo. Eso es bueno. El árbol puede estar muerto, pero al menos la fruta puede madurar. Con la competencia, será difícil obtenerla, aunque... Las nueces que moliste probablemente eran de la fruta del cielo. Solo el rey del cielo está al tanto de lo que hace el polvo, al parecer. El rey dragón luego continuó diciendo. El rey del cielo es muy generoso, permitiéndote tener todo lo que quieras, dejándose solo las nueces. ¿Hay algo más que deba saber sobre la fruta? Preguntó Ansenador. Ansen se había comido muchas de las otras nueces, y aparte de la cáscara y la nuez de adentro, no parecía haber nada especial en ellas. No estoy seguro, pero tiene que ser algo bueno. El rey Hueso Seco no estaría trabajando para el rey del cielo, de lo contrario. El rey dragón luego señaló a Ansen y reanudó su diálogo. Cada fruta está destinada a contener un tesoro geno de algún tipo, un artículo que es de superclase, seguro. ¿No sería genial si pudieras conseguir algunos? Ansen iba a decir algo, pero frunció el ceño antes de poder hacerlo. Notó que habían dejado una nota en su mesa, una que había sido escrita en el idioma humano. Si quieres seguir con vida, sigue a Qin Yun.
Ansem leyó las palabras y siguió mirando el papel. Era el único humano capaz de llegar al 5.º piso. Así que se preguntó, ¿cómo había dejado a alguien esa nota para él? ¿El rey Hueso Seco me dejó esto? Ansem frunció el ceño. El rey Hueso Seco era el único que había conocido desde que llegó al 5.º piso. Pero el rey Hueso Seco tampoco era fanático de Injun y sus malas maneras. ¿Por qué le diría a Ansem que la siguiera? Ansem dio vuelta al papel y se sorprendió. En el dorso del papel había un símbolo dibujado en rojo. Era una imagen grande del gato de 9 vidas. ¿Alguien de la Legión Sangrienta está en el 5.º piso? Eso no puede ser cierto. No hay otros humanos lo suficientemente fuertes como para llegar aquí. Ansem estaba realmente sorprendido, sin tener ni idea de cómo había sucedido esto. ¿Fue el rey Hueso Seco? Ansem no creía que fuera posible, o al menos extremadamente improbable. La Legión Sangrienta era una organización humana con un pasado turbio y sórdido. Aún así, era humana, de principio a fin, y ni los espíritus ni las supercriaturas serían miembros de ella. El rey Hueso Seco llegó poco después, buscando a Ansenador. Estaba acompañado por otro espíritu rey. Se llamaba Fantasma Bebé, y su apariencia le divirtió a Ansenador. El espíritu tenía una cabeza que se agrandaba como la de un bebé, pero el cuerpo era delgado, frágil y extremadamente pequeño. Ansem no notó ningún cambio en el comportamiento del rey Hueso Seco, lo que sugería que era poco probable que él fuera quien dejara la nota. Luego, Ansem se preguntó si era la propia Injun quien la había dejado. Tal vez fue una especie de truco extraño de ella, ya que no era exactamente la persona más sensata. Pero si eso fuera cierto, ¿cómo pudo haber sabido sobre la Legión Sangrienta y la conexión de Ansem con ella? Mientras Ansem pensaba en esto, el rey Hueso Seco lo llevó a la plaza. Cuando llegaron, una reina espíritu los estaba esperando. Estaba acompañada de 7 supercriaturas. El rey Injun ni siquiera miró a Ansem, y simplemente se acercó a la fruta celestial. El camino que había delante lo habían construido los espíritus y las criaturas del 4.º piso, pero no se les permitía aceptar la fruta. Si tan solo se topaban con una durante su tiempo de construcción, hubieran sido asesinados directamente. Capítulo 1176. Trabajo duro. Ansem pensó que las supercriaturas y los reyes espíritus eran seres increíbles con un poder desenfrenado, junto con una inteligencia casi profética y un comportamiento que los presentaba como figuras divinas. Esta imagen que tenía de ellos se distorsionó enormemente cuando los vio entrar en la fruta celestial. Su gracia fue descartada en favor de ser simples mineros que trabajaban duro. Las nueces de la fruta celestial no eran demasiado duras, pero las cáscaras que las rodeaban eran como baluartes esféricos. Para recuperar las nueces, las cáscaras tenían que romperse. Pero también había barreras que romper. Las barreras eran un poco más duras que las cáscaras físicas de las nueces. Había intentado romper una cáscara con su espada fénix anteriormente, pero no había podido. Sin tal armamento, y con la barrera siendo más fuerte, le esperaba un momento difícil. Ansem aceptó una pala que le dio el rey Hueso Seco. Al golpear la barrera que tenía delante, solo pudo despegar una fina sección. Excavar a través de todo esto seguramente llevaría mucho tiempo. Tampoco había solo una barrera allí. Toda la fruta estaba compuesta por varias habitaciones de nueces, con entradas separadas por barreras adicionales propias. El trabajo de Ansem era romper las barreras para obtener el tesoro genético que se decía que residía en su interior. Entonces, las criaturas de nivel inferior vendrían y tomarían las nueces. Viéndolos trabajar duro, la mente de Ansem volvió a preguntarse quién podría haber puesto el papelito en su habitación. ¿Y por qué la nota decía lo que decía, diciéndole que siguiera al rey Injun? Raro. Ansem de repente escuchó la voz del rey dragón, como si le hubiera hablado directamente al oído.
Ansem miró a su alrededor, por si alguien más lo hubiera oído. No parecía que fuera así que echó un vistazo a su anillo. No te preocupes, este es un método secreto de comunicación. No me escucharán. Dijo el rey dragón. Ansem quería hablar, pero no sabía cómo hacerlo sin alertar a los demás. Parecería un loco, balbuceando para sí mismo. Esta fruta celestial es rara. El rey dragón hizo una pausa y luego continuó diciendo. No puedo sentir la presencia del tesoro genético. Ansem pensó. El árbol está muerto. ¿No es normal que falte un tesoro genético? Parecía como si el rey dragón pudiera leer la mente de Ansem, ya que luego dijo. Puedo sentir la presencia de tesoros genéticos, incluso si aún no se han creado. Sé dónde estarían. Aquí, no hay absolutamente nada. Olvida el tesoro, solo averigua dónde podría estar el árbol que estamos buscando. Ansem usó Aura Dongsuan para esconderse a sí mismo y su discurso. Yo tampoco lo siento. Dijo el rey dragón. Ansem quería que descubriera dónde estaba el árbol celestial. Ahora, incapaz de encontrar rastro de él, Ansem empezaba a sospechar que el rey dragón estaba tratando de engañarlo. Ansem y la gente del rey Hueso Seco siguieron excavando durante otra hora, y fue entonces cuando descubrieron un camino que conducía a la nuez. Este lugar sirve como una unión que conduce a 4 habitaciones de nueces. Deberíamos dividirnos en 4 equipos para cubrir cada camino. Quien encuentre el tesoro genético primero puede reclamarlo. Si no puedes reclamarlo, otros pueden intentarlo. Dijo el rey Injun. Hueso Seco, Fantasma Bebé, agrupaos con Bestia Tierra. Dijo el rey Injun. 11 personas se dividieron en 4 equipos. El rey Injun no puso a Ansem en ningún equipo. Otra supercriatura también quedó fuera, así que dijo. Eres nuevo, ¿con quién te gustaría hacer equipo? ¿Conmigo o con la criatura? Iré contigo. Dijo Ansenador. Esta elección sorprendió al rey Hueso Seco y al rey Fantasma Bebé. El rey Injun también se sorprendió. La cara del rey Injun se volvió fría de nuevo, y ella caminó hacia la barrera. El rey Hueso Seco quería decir algo, pero todos lo habrían oído hablar. Con pesar, tuvo que callarse. Ansem vio que quería decir algo, y adivinó que sus palabras habrían sido algo así como, «Te estás suicidando». Pero Ansem no eligió al rey Injun por el papel. No le tenía miedo, y podía usar esta oportunidad para averiguar por qué ella quería tan desesperadamente que Yu Ping matara a San Yuchen. Ella podría haberlos matado a ambos con la mayor facilidad, por lo que su necesidad de drama parecía innecesaria y poco característica de un rey espíritu. Rompieron la nuez y luego comenzaron a trabajar en otra barrera. Ansem solo pudo desenterrar una fina rebanada cada vez, pero el rey Injun pudo desenterrar mucho más. Les llevó 2 horas cavar un camino lo suficientemente grande. Después de pasar, llegaron a otra habitación de nueces. Tenían que cavar un camino lo suficientemente grande para que las criaturas pasaran y sacaran la fruta. Por ahora, sin embargo, estaban solos juntos. Ansem sabía que tenía que tener cuidado, pero el rey Injun parecía concentrada en la tarea que tenía entre manos. Se puso a trabajar en otra barrera. Ansem la siguió, pero se mantuvo alerta. Esto es extraño. Realmente extraño. La voz del rey dragón comenzó a sonar de nuevo en el oído de Ansenador. El rey Injun estaba a 1 metro de Ansem, así que no importa cuán silenciosamente intentara hablar, ella escucharía cualquier respuesta que le hiciera al rey dragón. Puedo sentir la presencia del tesoro genético por delante. Está detrás de esta pared, pero es extraño. Dijo el rey dragón. Ansem estaba contento al escuchar que estaba a punto de toparse con el tesoro. Pero con el rey Injun allí, probablemente lucharían por su propiedad. El rey dragón dijo. Hay algo muy malo con este tesoro genético. Ansem quería pedirle más detalles,
pero no pudo debido a que el rey Injun estaba justo a su lado. Además, ¿ese dónde está el árbol celestial? El rey dragón gritó de repente. Capítulo 1177, Tesoro genético. ¿Dónde está el árbol celestial? Ansem casi lo soltó. El rey dragón siguió hablando, diciendo: No puedo creer que el rey celestial esté haciendo esto. Quiere sacrificar a todos aquí. Quiere que todos se conviertan en fertilizante. Ansem quería pedirle al rey dragón que explicara, pero al ver al rey Injun justo a su lado, simplemente decidió seguir cavando y escuchar. El rey dragón suspiró y dijo: Cuando rompas la barrera, tienes que obtener el tesoro geno. Si no lo haces, todos moriremos aquí. Ansem frunció el ceño, pensando que podría estar exagerando. Si el rey del cielo había estado tramando, no podía poner en práctica un plan para acabar con todos ellos en un instante. Tampoco era como si el rey dragón fuera la persona más agradable. Sacrificó una multitud de supercriaturas para revivirse a sí mismo. El rey dragón dijo rápidamente: Incluso si dejas el árbol, te matarán. Todos los que han comido las nueces morirán, y eso te incluye a ti. ¿Qué? ¿Crees que todo este bosque no está asociado con el árbol del cielo? El corazón de Ansem dio un vuelco, pero el rey dragón no dejó de explicar. Dijo: Tienes que agarrar ese tesoro geno. Confía en mí en esto. Te explicaré todo una vez que esto termine. Ansem no podía responderle en este momento, pero decidió seguir sus deseos. Estaba decidido a tomar el tesoro geno ahora. Incluso si el rey dragón estaba mintiendo y todo esto era solo un plan, no había daño en obtener un tesoro geno, después de todo. El rey Injun estaba justo ahí. Se preguntó cómo podría agarrarlo antes de que ella lo hiciera. La regla era que quien encontrara el tesoro geno podía quedárselo. Si dos personas lo descubrieran, la persona más fuerte podía quedarse con él. Ansem no era débil, pero si quería vencer a la reina Injun, podría tener que activar el modo espíritu de Super Rey. Una pequeña parte de la barrera había sido excavada hasta el final, revelando un vistazo de la sala de nueces al otro lado. La sala de nueces estaba extrañamente vacía. Ansem se inclinó para echar un vistazo más de cerca, y fue entonces cuando vio un par de ojos rojos que lo miraban desde el otro lado del agujero. Ansem saltó hacia atrás cuando la cosa roja comenzó a emerger del agujero que había creado para ella. A medida que comenzó a salir, Ansem activó rápidamente sus bloqueos genéticos para escanear y tener una idea de a qué se enfrentaba. Los resultados lo sorprendieron. Era un espejo de bronce. Su superficie era roja, y el marco estaba adornado con una serie de extraños glifos y símbolos. El reflejo que había visto lo mostraba a él como un enigmático ser rojo. ¿Esos ojos rojos eran los míos? Se preguntó Ansenador. La reina Injun azotó el espejo con su látigo. Ar. Gritó Ansenador. La reina Injun azotó el espejo, pero Ansem sintió el dolor de ese ataque que lo golpeó. Mirando su ropa, notó que se habían rasgado. Ansem volvió a mirar el espejo y se vio a sí mismo en él. Su cuerpo en el espejo era un reflejo de sí mismo, con heridas y todo, pero luego comenzó a sonreír. Fuera del espejo, una sonrisa era lo último que podía hacer. Oh, vaya. Ansem supo en el momento en que miró ese espejo que había sido engañado. Aar. La reina Injun azotó el espejo de nuevo. El espejo estaba bien, pero el doble dentro del espejo estaba dañado. La misma cantidad de daño se le infligió al verdadero Ansem, de pie afuera, desesperado e inseguro de qué hacer. Detente. Vas a matarme. Ansem reunió su poder, preparándose para detenerla. Ella lo quería muerto, de todos modos, así que ahora tenía una oportunidad perfectamente válida para hacer lo que había esperado. El mensaje en ese papel me llevó aquí. Quería que la siguiera y muriera.
La mente de Ansem corría buscando una solución a la situación actual. Incluso si Ansem detuviera a la reina Injun, el espejo ya había copiado la imagen de Ansenador. Sin embargo, justo cuando Ansem se movió para detenerla, ella escuchó. Dejó de atacar debido a su situación. Ansem no tuvo tiempo de reflexionar sobre la razón exacta, así que simplemente volvió a dirigir su atención al espejo y pensó en una forma de matarlo sin causarse daño a sí mismo. El doble de Ansem que residía en el espejo dio otra sonrisa torcida. Luego, levantó el puño y se golpeó a sí mismo. La cara real de Ansem comenzó a sangrar en respuesta. La nariz de Ansem fue golpeada repetidamente y la sangre brotó de ella. Con unos pocos golpes más, Ansem creía que quedaría aplastada como un animal atropellado. Parecía que el nivel de condición física no importaba en esta situación. Si el yo sombra estaba dañado, entonces la persona real también estaría dañada. No parecía haber una forma de evitarlo. Ansem no creía que pudiera romper el espejo, ya que sería lo mismo que causarle una gran cantidad de daño a sí mismo. Pero la persona en el espejo parecía feliz de golpearse a sí mismo y asegurar que Ansem sufriera daño, de todos modos. De repente, en cuestión de momentos, Ansem sintió que todos sus poderes eran inútiles. Estúpido, ve a romperlo. Mandó la reina Injun. ¿Cómo? Preguntó Ansenador. Solo rómpelo, él es tú, así que solo tú puedes romperlo. Explicó la reina Injun. Ansem no creía que sus palabras fueran ciertas y no pensaba que ella fuera tan amable como para ofrecer una solución a su actual dolor y sufrimiento. Esta era su mejor oportunidad para matarlo, así que no era probable que la desperdiciara. Capítulo 1178. El ángel llega. Ar. La sombra dentro del espejo continuó golpeándose a sí misma, causándole a Ansem un dolor constante. Ambos se veían idénticos, pero afortunadamente, no podía, o al menos no estaba, haciendo uso de los poderes completos e insanos de Ansenador. Lo habrían matado bastante rápido si lo hubiera hecho. Ansem soportó el dolor y lanzó un puñetazo al espejo. El espejo no esquivó los ataques de la reina Injun, pero se aseguró de esquivar los de Ansenador. Esto le dio crédito a lo que la reina Injun le había dicho, y se sintió aliviado al saber que le decía la verdad. Solo la persona a la que el espejo imitaba podía causarle daño. Cuando el espejo esquivó, Ansem decidió no perder más tiempo. Lanzó otro puñetazo al espejo, pero esta vez fue con los 9 bloqueos genéticos de la sutra del pulso sanguíneo. Eso, combinado con la maldición de la inmortalidad, la fuerza del sol de Jade, y sus técnicas de Fénix disparando a toda máquina, estaba apuntando a devastar al demonio reflectante. ¡Pan! El espejo de bronce salió volando hacia atrás, directamente hacia la barrera. Aparte de la sombra en el espejo, no parecía que el espejo pudiera atacar de ninguna otra manera. Pero el espejo era resistente, eso era seguro. A pesar de enviar el espejo volando, Ansem fue incapaz de causarle daño. Ni un solo rasguño deslució la superficie vidriosa del espejo, y para gran malestar y dolor de Ansem, el yo sombra continuó autolesionándose. Ansem apretó los dientes para resistir el constante amague y golpeó el espejo de nuevo. El espejo estaba contra la barrera, así que era un tiro claro. Como un huracán, Ansem desató una lluvia de ataques contra la superficie del espejo. Ansem lo golpeó innumerables veces, pero a pesar de sus mejores intentos, no pudo romper el espejo. Y todo el tiempo, el doble continuó haciéndose daño a sí mismo. La sombra sonrió, como si se riera y se burlara de Ansenador. Estaba fastidiando a Ansem, como para decir que era inútil y que no había nada que pudiera hacer para rectificar la situación. ¿Crees que soy un cobarde? Pensó Ansenador. Ansem y Injun King habían visto el espejo juntos, pero el espejo había elegido a Ansem por alguna razón inexplicable.
Ansem pensó que debía significar que el espejo creía que él era el más débil de los dos. Ansem no tenía ninguna de sus armas consigo, y la sutra de pulso de sangre solo mejoraba el cuerpo. No era realmente una habilidad que se prestara a causar cantidades masivas de daño adicional. No era una habilidad de combate adecuada. Ansem no pudo romper el espejo y sintió como si hubiera agotado todas las opciones. No se le ocurría nada más que hacer. Ansem podría haber usado el modo de espíritu Super Rey, pero no quería exponerse como el rey Ainhun King. Ansem miró dentro de su mar de alma. El angelito y el cuervo dorado aún estaban en proceso de evolución. Y aparte de ellos, no tenía superarmas a las que recurrir. Ansem podría haber usado ahorrar dinero para romper el espejo. Pero la sombra golpearía a Ansem mientras lo estaba realizando, lo que lo haría ineficaz. Ansem podría haber invocado al caballero desleal, pero su poder de ataque no era muy alto. Y si un alma de bestia mascota pudiera causarle daño a Ansem golpeando el espejo, eso serían muy malas noticias para él. Ansem no podía pensar en una forma de salir de esta situación. La próxima vez que regrese a la Alianza, necesito conseguir una habilidad de ataque fuerte, Pensó Ansem para sí mismo. Justo cuando Ansem decidió activar el modo de espíritu Super Rey, escuchó un movimiento que provenía del mar de alma. Ansem miró hacia adentro y notó una extraña energía que lo impregnaba. La fruta del cielo no era muy grande, por lo que la pelea contra el espejo fue fácilmente notada por los otros espíritus Rey y Super criaturas. Baby Ghost y Dragon corrieron, conmocionados por lo que estaba sucediendo. Sin embargo, cuando miraron el espejo, rápidamente comprendieron lo que estaba sucediendo. Esto es malo. Si Ansem no puede romper el espejo, este será sin duda el final de él. Dijo Baby Ghost. El espejo de bronce tiene un poder reflectante. Si alguien más lo golpea, significa golpear a Ansenador. No podemos ayudarlo. Él tiene que ayudarse a sí mismo. Dijo Dragon King. Era difícil encontrar a alguien más para enfrentarse a Ainhun King, así que si Ansem iba a morir allí, sería una gran pena. Pero no podían ayudar. Y si lo intentaban, Ansem sería golpeado hasta morir. Todas las supercriaturas se acercaron para observar los eventos que se desarrollaban alrededor del espejo. Estaban esperando que Ansem fallara, para que pudieran tomar el tesoro Geno. In-Jun Ken miró a Ansem y parecía estar pensando profundamente en algo. Mientras Ansem seguía golpeando el espejo, en realidad estaba más interesado en investigar lo que estaba sucediendo en el mar de alma. La luz alrededor de Angelito ahora era muy sagrada. Era como una flor en medio de la floración, con pétalos que se abrían para revelar lo que había adentro. Se estaba liberando una poderosa luz e incluso asustó al caballero desleal. ¿Ha terminado de evolucionar Angelito? Ansem estaba encantado, sintiendo la calidez y el poder abundante que poco a poco se estaba expandiendo dentro del mar de alma. Ansem pensó que un alma de bestia mascota de otro santuario necesitaba abrir cerraduras genéticas para sí misma, y pensó que tardaría un tiempo más en volverse lo suficientemente efectiva como para luchar. Pero al ver todo ese poder ahora, Ansem entendió que Angelito era más de lo que había pensado al principio. Era mucho más que un simple caramelo para los ojos. Ya estaba en modo de batalla y muchas de sus cerraduras genéticas ya se habían abierto. Los pétalos se habían desprendido ahora, revelando un paquete de luz dorada brillante. La luz envió ondas a través de la totalidad del mar de alma. Cuando estuvo completamente expuesta, la forma de Angelito llegó a ser. Era divina, vestida con una hermosa túnica blanca. Tenía alas angélicas y en sus manos sostenía una gran espada transparente. Su cabello rubio rizado ondeaba, pintándola como una diosa. Capítulo 1179, Ángel del Principado. Ángel del Principado, evolución de tipo mascota. Ansem la miró sus estadísticas. Por lo que podía decir, solo el nombre había cambiado.
Lo demás era lo mismo. Pero la energía que emanaba de Angelito le dijo a Ansem que había más en su evolución de lo que podía determinar inicialmente. Bajo la superficie, esto era más que un simple cambio de nombre. Ansem ahora se preguntaba si debería invocarla o no. Después de todo, el halo en su cabeza siempre infundía a Ansem un poder mayor. Ansem notó que su cabeza ahora tenía un halo, igual que Angelito. Sintió como si fuera un barril inagotable de poder, uno que podría caer en cascada en su cuerpo y llenarlo de fuerza incomparable. Era fuerte como el agua bendita, limpiando su cuerpo y purificando su poder. Ansem no dejó de atacar el espejo. En el momento en que el anillo de halo brilló sobre su cabeza, se pudieron escuchar leves sonidos de vidrio rompiéndose. Una cinta de tensión comenzó a formarse en la superficie del vidrio y luego, la grieta se convirtió en una red de fisuras que cruzaron la totalidad del espejo. El doppelganger perdió su sonrisa complaciente y se sorprendió. Empezó a correr aterrorizado, haciendo un sonido de aullido extraño. ¡Boom! El cristal del espejo de bronce se hizo añicos en 1000 pedazos. Una luz roja se manifestó en el mundo físico después de la destrucción y Ansem fue rápido en agarrarla. Era el núcleo del espejo. Era de bronce y pequeño como un frijol. Era bastante similar a una nuez. Dry y Bone, Baby Ghost y Injun miraron a Ansem con incredulidad. Estaban más que sorprendidos de verlo lograr superar esa terrible prueba. Las supercriaturas no sabían por qué o cómo Ansem había logrado tal poder, o de dónde había venido el poder adicional. Parece que has estado ocultando tu poder. Estaba empezando a preocuparme. Dijo Dragon King. Simplemente estaba luchando por mi vida. Dijo Ansenador. Tu suerte y poder son cosas que se deben admirar. Obtuviste el tesoro Geno la primera vez que estuviste aquí. Declaró Baby Ghost. Dry Bone y Baby Ghost fueron amables con Ansenador. Inicialmente habían creído que era débil, pero después de esta prueba, realmente lo creían un igual. Vuelvan al trabajo. Espetó Injun. Y luego, todos lo hicieron. Pero debido a que Ansem ya había obtenido el tesoro, el esfuerzo que pusieron en su trabajo obviamente se había relajado. Su prisa por hacer el trabajo se había evaporado. Gracias por la ayuda. Dijo Ansenador. Injun lo ignoró y continuó cavando. Sin embargo, Ansem quería entablar una conversación. Entonces, preguntó. Oye, ¿puedo hacerte una pregunta? Porque deberías saber por qué estoy aquí, después de todo, debería ser tu enemigo. Injun simplemente le dijo. No eres lo suficientemente bueno como para ser mi enemigo. Ansem no estaba seguro de qué responder, ya que simplemente pensó que ella era un personaje extraño. En general, no sabía qué pensar de ella. Después de otro mediodía de trabajo, todas las barreras habían sido retiradas. Cuando el resto de las criaturas se mudaron para asegurar las nueces, el resto regresó al 5º piso. Ansem regresó a su casa. Enmascaró su presencia allí y llamó a Dragon King. ¿Qué fue eso? Ansem finalmente tuvo la oportunidad de hacerle las preguntas que tanto había querido antes. Dragon King dijo. Ese asterisco es Sole no cultivó un nuevo árbol. Quiere sacrificar a todos con la esperanza de revivir este actual. Pensé que me dijiste que había cultivado uno nuevo, debido a que este estaba irreparable. Ansem ahora tenía el ceño fruncido al enterarse del error de Dragon King. Dragon King se sintió incómodo, así que explicó. Esa fui yo, sacando conclusiones apresuradas. Pero cuando vi el tesoro Geno, finalmente me di cuenta de que este árbol no está completamente muerto. Fue entonces cuando me di cuenta de que me había equivocado. Entonces, ¿qué es? Ansem sabía que no tendría sentido enojarse con el espíritu. Dragon King dijo. Digamos que cada fruta es individual. La energía de cada objeto Geno también debería ser individual. Sin embargo, cuando escaneé la fruta, esto no fue así.
Esto significa que la fruta todavía existe como parte del árbol. Eso significa que el árbol no está muerto, ¿ves? No estoy seguro de cómo se logró esto, pero es lo que es. Dragon King luego continuó diciendo. Si el árbol no está muerto, Sky King no se detendrá ante nada para revivirlo por completo. Y hacer eso requiere mucha nutrición. Él tiene muchos espíritus y criaturas allí, todos los cuales pueden proporcionar la nutrición que busca. ¿Y cómo exactamente sacrificaría a todos aquí? Si bien algunos pueden engendrar, muchos vienen aquí al comer las nueces. Dijo Ansenador. Las nueces son solo una pequeña parte de esto. ¿No te has dado cuenta del agua de la vida que todos beben aquí? Dijo Dragon King. Dijiste que era una gota de cielo, en realidad. Y dijiste que era buena. Ansem frunció el ceño. Dragon King asintió con la cabeza y dijo. Lo es, pero solo cuando el árbol está muerto. Las gotas de cielo son la esencia de la fruta del cielo. Si el árbol está vivo, pueden ser controladas por el árbol. Si bien pueden ser un beneficio en este momento, el árbol podría matarte una vez que se haya revivido por completo. Dragon King sonrió y dijo. Pero no te preocupes, obtuviste el tesoro Geno. Puedes hacer un buen uso de eso. ¿Cómo? Preguntó Ansem, sacándolo. Esta es una semilla del árbol del cielo. Es como un árbol pequeño, hermano. Pero la semilla es individual, por lo que tendrás que usarla para absorber las cosas que hay dentro de ti. Haz eso, y no tendrás que preocuparte por nada. Explicó Dragon King.